¿Cómo están? Soy Rodrigo Enríquez, trabajo en el Instituto de Medicina Tropical en Amberes, Bélgica, y para mí es un placer poder compartir los siguientes minutos con ustedes para poder hablarles sobre cómo construir un panorama diagnóstico. La información que voy a compartir a continuación es parte del material que encontrarán en la página web wikitropica.org que ha construido el Instituto de Medicina Tropical en Amberes y que está disponible en la dirección wikitropica.org. Una de las tareas más importantes de un médico en ejercicio es hacer una distinción inmediata entre los pacientes que están gravemente enfermos y necesitan atención médica y los que no. Pasar por alto un caso grave es una perspectiva terrible para cualquier médico y puede tener graves consecuencias para los pacientes. Este temor puede llevar fácilmente a un uso excesivo de pruebas diagnósticas e intervenciones que también pueden ocasionar daño. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes una estrategia que llamamos panorama diagnóstico, en inglés Diagnostic Landscape, para abordar este desafío del diagnóstico diferencial de una manera estructurada y razonada. Imaginen que el panorama diagnóstico es una forma de mapa mental, donde vamos a organizar ideas complejas y las vamos a representar visualmente, agrupándolas de una manera ordenada alrededor de un tema central que es el motivo de consulta de nuestro paciente. Y este abordaje es especialmente importante en entornos de escasos recursos, en donde el desperdicio de esos recursos no es una opción. Imaginemos un caso. Este es el caso de Susana, que acude a consulta. Susana es una mujer de 41 años que viene a su consulta por un sangrado genital y dolor abdominal intenso. Tiene como antecedente 8 semanas de amenorrea. Reporta que ha tenido actividad sexual esporádica con su esposo y hace ya 6 meses no utilizan anticonceptivos porque le dijeron que está cercana a su menopausia. Ante esta presentación hay un gran número de posibles diagnósticos y la gran pregunta aquí es ¿cómo organizarlos? Podemos hacer una lista priorizando los diagnósticos según su frecuencia de presentación, como en este caso, o deberíamos utilizar otro abordaje. Quizás sea mejor priorizar nuestro diagnóstico diferencial según la gravedad de los posibles diagnósticos. Y esta es la situación que enfrentan la mayoría de clínicos, especialmente los médicos de familia, en el abordaje de problemas con presentaciones poco diferenciadas en la consulta, en la comunidad o en el área de emergencias. Estamos acostumbrados a desarrollar una lista exhaustiva de diagnósticos diferenciales, pero no siempre bien jerarquizada. Y aquí es donde va a ser útil el uso del panorama. Veamos paso a paso cómo construir un panorama diagnóstico. El primer paso es pensar en nuestro anclaje, que por lo general va a ser un síntoma central o un hallazgo que nos llame más la atención. Después de escuchar atenta y respetuosamente a Susana, vamos a definir el ancla, este hallazgo central de nuestro panorama. Y esto no necesariamente es la queja principal, porque el objetivo del panorama es centrarnos primero en aquellas enfermedades graves y tratables. Por lo tanto, vamos a buscar una queja que apunte a una o más de estas enfermedades graves y tratables con los recursos que tenemos en nuestra consulta. Y vamos a colocar el síntoma o los argumentos clave como anclaje de nuestro panorama. En este caso nos llama la atención que se trata de una mujer sexualmente activa con amenorrea secundaria y sangrado genital. Y en torno a este anclaje
vamos a ir construyendo nuestro panorama diagnóstico. Una vez que tenemos nuestro anclaje, el segundo paso es construir los elementos del círculo interno. Como dijimos anteriormente, no todas las enfermedades son igualmente importantes. Y hay dos criterios cruciales que deberían guiarnos para priorizar las enfermedades que no podemos pasar por alto. Y estos elementos son la gravedad de la enfermedad, es decir, la posibilidad de que esta enfermedad progrese rápidamente, ocasionando la muerte del paciente o generando discapacidad grave, o por ejemplo, poniendo en riesgo a otros en el caso de enfermedades contagiosas. Pero también debemos tomar en cuenta la posibilidad de tratar la enfermedad. Un paciente que llega en fase terminal cuando ya ha firmado una orden de no resucitar y acude pre-mortem, probablemente no va a requerir tratamientos adicionales más allá del confort y de cuidados paliativos. Pero en entornos de bajos recursos, debemos priorizar aquellas enfermedades que podemos tratar. Y estas son las que deberíamos considerar inmediatamente. Por lo tanto, vamos a colocar estas enfermedades en un círculo alrededor del síntoma de presentación o hallazgo inicial. En este círculo interno, por ejemplo, colocaremos estas enfermedades que, de acuerdo a la presentación de Susana, deberían llevarnos a pensar en un embarazo complicado, por ejemplo, un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica gestacional, un aborto complicado, por ejemplo, un aborto séptico. Por supuesto, cualquier causa de hemorragia grave en donde haya shock como forma de presentación, o problemas infecciosos que pueden derivar después en una sepsis, una cervicitis, endometritis, una enfermedad pélvica inflamatoria. Una vez que hemos pensado en esta lista de diagnósticos que van en el círculo interno, podemos reorganizar nuestras hipótesis a través de un hallazgo que varias de estas enfermedades puedan tener en común. O podemos crear un segmento con diagnósticos con hallazgos compartidos. De esta manera, las enfermedades que se parecen van a estar representadas visualmente cerca una de la otra. Y esto nos va a ayudar a orientar rápidamente nuestro razonamiento clínico. Recuerden los diagnósticos que planteamos en el círculo interno. Varios de ellos van a tener en común, por ejemplo, la presencia de un resultado positivo en una prueba de determinación de niveles de beta-HCQ. Y esto inmediatamente nos va a ayudar a diferenciar aquellas causas obstétricas relacionadas con un embarazo o sus complicaciones de causas ginecológicas o causas no obstétricas. Por lo tanto, diagnósticos como un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica o el aborto tendrán todos en común que vamos a tener una paciente con un resultado positivo en la prueba de beta-HCG. Los demás diagnósticos, en cambio, van a tener otras condiciones. Otro argumento podría ser la presencia de fiebre. Si tenemos fiebre, esto podría orientarnos más bien a problemas como un aborto séptico, una enfermedad pélvica inflamatoria o una endometritis. Y podremos tener otras que no estén segmentadas por estos hallazgos, como una hemorragia o una cervicitis. El siguiente paso será completar otros hallazgos con cada diagnóstico, es decir, con argumentos que nos permitan excluir o confirmar los diagnósticos que están en el círculo interno. Y ahora podemos poner los hallazgos confirmatorios adicionales alrededor de cada diagnóstico en el primer círculo. Podríamos decir, por ejemplo, que hallazgos clínicos, de imagen o de laboratorio nos van a ayudar a discriminar la presencia
o ausencia de estos diagnósticos del círculo interno si es que tienen un poder de confirmación o un poder de exclusión fuerte o muy fuerte. Cuando tenemos varias posibilidades diagnósticas de incompetencia, los confirmadores específicos de la enfermedad también nos van a ayudar a guiar qué signos, síntomas o argumentos adicionales debemos buscar o qué exámenes radiológicos o de laboratorio necesitamos ordenar. En este caso ya hemos pensado en buscar, por ejemplo, signos como la fiebre o pedir exámenes de laboratorio como una beta-HCG. Pero también podríamos pensar en ordenar una ecografía pélvica transvaginal o en la realización de un examen pélvico o en la rápida identificación de signos de shock. Y esto nos va a permitir organizar mejor nuestro plan de actuación frente a la presentación de esta paciente. El último paso es construir el círculo externo. Las enfermedades que pueden ser posibles explicaciones para la queja de presentación del paciente, pero que no son importantes en un entorno específico, se colocan en el círculo externo. Y estas deberían ser todas las enfermedades que no son graves o que no son tratables. Y este círculo externo solo debería considerarse cuando damos una segunda mirada a un caso, nunca en la evaluación primaria. En algunos entornos, por ejemplo, si la carga de trabajo es muy alta, podríamos incluso olvidarnos del segundo círculo. Por ejemplo, en un escenario de una sala de emergencias cuando tenemos muchos pacientes críticos que se han presentado simultáneamente. En este caso vamos a agregar un círculo externo y vamos a colocar, por ejemplo, algunos problemas obstétricos adicionales que no van a poner en riesgo a la paciente, como un sangrado por implantación durante un embarazo, u otros diagnósticos en los cuales podemos realizar con mayor calma una evaluación adicional. Por ejemplo, en la presencia de miomas uterinos, síndrome de ovario poliquístico, algún trauma leve que haya ocasionado el sangrado, sangrado uterino disfuncional, hiperplasia endometrial, un cáncer de endometrio. Todos estos son relevantes de acuerdo al motivo de consulta de nuestra paciente, pero no son prioritarios en la evaluación inicial. De esta manera, hemos construido un panorama diagnóstico o un mapa mental de cómo realizar el abordaje de esta mujer que se presenta con sangrado genital, amenorrea secundaria y dolor abdominal en su consulta. En conclusión, los panoramas son una forma de visualizar un diagnóstico diferencial en una instantánea que es clínicamente relevante y en donde tenemos en cuenta las prioridades médicas. Los panoramas nos guían, por lo tanto, para centrarnos en las enfermedades del círculo interno en torno a un anclaje o presentación inicial. Y nos ayudan a no pasar por alto diagnósticos secundarios. Un buen panorama va a agrupar visualmente las enfermedades con fuertes confirmadores compartidos y nos va a sugerir también pruebas adicionales con características específicas de la enfermedad elegidas sabiamente. Los ejercicios de dibujar además un panorama pueden servirnos también como un método de enseñanza o un método pedagógico si tenemos estudiantes o profesionales en formación.